Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Nosotros seguimos muy pendientes de una revelación internacional que involucró un trabajo de periodistas de 10 países de investigación sobre una tecnología que es la máxima tecnología, dicen, en intervención telefónica. Es una maquinaria que no tiene precedentes la manera en la que actúa en los teléfonos. En un primer momento, las personas que sufrían los ataques de esta tecnología, que es de matriz israelí, una empresa israelí, pues tenían que darle a un correo, tomar una llamada o hacer algo, a un enlace malicioso. Por el año 2018-2019 se recomendaba que usted, antes de dar a un enlace, verificara si era un enlace cierto. Pero ya ni eso, o sea, ya no necesita que la gente le dé absolutamente a nada para que Pegasus, como así se llama, se ponga en operación. Lo que hemos visto son informaciones desde México, básicamente, de cómo esta tecnología ha sido utilizada por gobiernos del mundo, incluido México, para vigilar a periodistas críticos al gobierno, para vigilar a políticos opositores de los gobernantes, para vigilarse entre ellos mismos, para vigilar a empresarios. Una tecnología extremadamente invasiva. Entonces, hay 2 periodistas al menos que fueron vigilados con esta tecnología, que terminaron siendo asesinados. En uno de los casos muy grave en México, dice, no me pueden localizar porque me estoy mudando, le decía al personal que le custodiaba, pero iba con Pegasus encima, y Pegasus, donde quiera que vas, estás localizado en tiempo real. El teléfono se convierte en un micrófono cuando ellos quieren y en una cámara, sin que lo adviertas. No te das cuenta de que tienes una cámara y de que tienes un micrófono. Eso es inadvertido. Te prende una cámara o un micrófono y usted se da cuenta. Al actual presidente de México le vigilaron con este programa a toda la estructura que trabajó con él en su campaña, sus asistentes, porque hay políticos y personas que piensan o razonan que podrían estar siendo grabados, que podrían estar siendo escuchados, que deciden usar los teléfonos de sus ayudantes. En él, por ejemplo, usaba mucho el de su ayudante de prensa. Bueno, pues ese lo tenía intervenido de este modo. El chofer también. El cardiólogo. Se había hablado de que él tenía problemas de salud y como, bueno, pues quizás querían filtrar que no estaba capacitado para la presidencia o lo que fuese, lo utilizaron de este modo. De tal manera que, viendo los resultados de esta investigación, que es probablemente una de las más relevantes, la vulneración de la privacidad y derechos fundamentales de las personas, pero sobre todo porque constituye una amenaza en democracia, constituye una amenaza para los activistas de derechos humanos, para los periodistas, para el ejercicio libre. La pretensión es, por ejemplo, descubrir las fuentes informativas de los periodistas, descubrir con quién se reúne, quién le da los datos. Eso conculca la posibilidad de que la población se entere. Entonces, en México ha sido un escándalo y, de hecho, el Ministerio Público Mexicano está anunciando una investigación de lo que ocurrió con Pegasus en su territorio. La noticia es que en México esta compañía, esta empresa, y así nos hemos dado cuenta, aunque hay información que todavía falta por verificar, no se le renovó la licencia. De modo que, según las autoridades mexicanas, Pegasus no está operando en México. Pero Pegasus está operando en República Dominicana. La diferencia es que aquí no sabemos cómo ha sido utilizado hasta el momento. Pero tomando en cuenta lo que pasaba, por ejemplo, en la Procuraduría General de la República, que está en las medidas de coerción de la Operación Medusa, aquí podemos imaginar, no había escrúpulos para nada, no hay escrúpulos. O sea, ¿cómo garantizar que en un país donde se interviene de forma irregular poniendo un número de un delincuente al teléfono de la presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, que se intervienen los teléfonos de los abogados de un proceso como el de Odebrecht, que se comprobó que comunicadores y demás estaban en la misma lista, que un general que está de custodia de la seguridad del Metro de Santo Domingo le interviene en su número de teléfono y se entera por la prensa, le pusieron el nombre de un delincuente al número de teléfono? ¿Cómo asegurar
de qué modo o cuáles son digamos, las ideas que puede tener la sociedad de cómo se ha utilizado Pegasus en República Dominicana. Pegasus ha operado y según lo que tengo entendido sigue operando. Y si comentamos esto es porque pensamos que las autoridades dominicanas, particularmente el gobierno central, debe prestar atención a la presencia en el país de esta tecnología. El gobierno que hoy preside este país tiene todas las posibilidades de pedirle a esa empresa israelí la información de cuánto Pegasus, porque no se sabe si es uno solo que está aquí, cuánto Pegasus se compró, porque las negociaciones de esta empresa son de confidencialidad, pero es con los gobiernos. Y este gobierno tiene derecho y tiene, yo creo que el deber, y debería tener la voluntad y la lógica incluso, de procurar ante esa empresa israelí toda la información de Pegasus. ¿Cuántos Pegasus hay en República Dominicana? ¿Quiénes lo están operando? Y que se describa muy bien las normas y el alcance de cómo se utiliza esta tecnología. Es una tecnología que vulnera los derechos fundamentales de las personas si es utilizado de una mala forma. Ellos dicen que la empresa se ha defendido diciendo que la tecnología ha sido creada para poder perseguir a criminales, narcotraficantes, gente que mueve dinero sucio, pero nosotros sabemos que aquí muchos narcotraficantes lo que terminan teniendo es una exoneración del Estado para traer un vehículo que la compran a un legislador, ha sido así en todos los casos. El vehículo donde estaban los poco más de 4 millones de dólares que lo ocuparon a Figueroa Agosto estaba en un todoterreno que tenía una placa exonerada que pertenecía a un exdiputado en ese momento. El vehículo blanco en el que se desplazaba estaba exonerado también. La placa exonerada de un legislador apareció en el vehículo de Quirino Ernesto Paulino Castillo. A ese señor que se puso como nombre Felipe Almonte, pero que era Figueroa Agosto, tuvo un pase especial, no cualquier pase, un pase especial de la Dirección Nacional de Investigaciones, DNI. Quirino Ernesto Paulino Castillo fue capitán del Ejército de la República Dominicana y nosotros seguimos buscando toda la lista de casos que se respeten en materia de esa siempre, tiene un vehículo oficial. Entonces, ¿cómo garantizar que la tecnología que está destinada exactamente para investigar estos casos no sea utilizada de una manera incorrecta? En la Procuraduría General de la República se pusieron sistemas que borraron aproximadamente el 80% de la data. Usted sabe lo que eso significa, el 80% de los datos de un órgano como la Procuraduría General de la República, que hubo un momento en que no podía entregar antecedentes penales, que se preguntó, de hecho hay un audio que lo publicaba Alicia Ortega, de la anterior directora de prensa de la Procuraduría, que un programa le llamó y le dice, oye, nos están diciendo que en la Procuraduría hay un borrado, que están borrando y que borraron los antecedentes penales. No, eso es un problema tecnológico que ocurre en cualquier momento. Lo publicaba ella en su programa. Entonces, tomando en cuenta esa realidad que pasa aquí con el manejo de datos, ya podríamos imaginarnos lo que probablemente ha ocurrido con Pegasus. Y aunque no es remediable lo que ha pasado, sí debe ser transparente y claro lo que pasa en el futuro. O sea, aquí no solo basta con que se diga, ok, vamos a juzgar el delito tecnológico y el sabotaje que se hizo en la Procuraduría General de la República, hoy está siendo objeto de un escrutinio ante un juez. Pero ¿qué determina que no esté pasando lo mismo si tienes una tecnología que no tiene unas normas claras? Entonces la invitación es, porque yo creo que debe ser, hasta los mismos políticos, es que eso no conviene. Tener una tecnología de este modo, sin regulación, y aquí se habló de que el Departamento Nacional de Investigación iba a ser remodelado y que de las agencias de seguridad iban a ser agrupadas en una única como estructura. Bueno, pues debería ponerse claro cómo se utilizan, por ejemplo, mecanismos de espionaje, de búsqueda y demás, porque podrían servir para objetos que no son los mejores. Bueno, y esta investigación internacional del programa Pegasus la lideran la entidad Forbidden Stories, si traducimos su nombre sería Historias Prohibidas, y Amnistía Internacional,
Y para que entiendan la magnitud, quizás se trata de uno de los escándalos que vulnera derechos humanos como el de la privacidad más importante de los últimos años, pero para que entiendan hasta qué punto llegaba aquello, según el periódico francés Le Monde, las informaciones provistas por Forbidden Stories y Amnistía Internacional incluyen una lista de 50,000 números telefónicos que habrían sido, digamos, atacados o fue intentado atacarlos con el programa Pegasus, según las informaciones de esa investigación, entre los que se incluye uno de los celulares del presidente francés Emmanuel Macron. También incluso varios de los ministros de ese gobierno y otros altos funcionarios del gobierno de Macron. Es decir, se trata no solo de un tema de privacidad, digamos, de los ciudadanos comunes, sino también un tema de seguridad estatal para muchos países, a pesar de que se supone que Pegasus lo adquieren solamente los estados y por tanto en primera instancia uno pensaría que ese tipo de asuntos no está en juego, pero a juzgar por las informaciones que ayer publicaba Le Monde a raíz de las investigaciones, reitero, de Amnistía Internacional y Forbidden Stories, parecería que sí, que hasta eso se encuentra en juego en la investigación internacional sobre el programa de espionaje Pegasus. Entonces, bueno, lo que se esperaría, aquí casi no se habla de esto, pero lo que se espera, yo creo que es necesario que ese sea un tema que se toque, sobre todo cuando uno se lee la medida de coerción de Medusa y que descubre que había una persona que vendía acceso a los criminales o acceso a gente que estuviera interesada, y generalmente son los criminales que están interesados en acceder a la data de seguimiento criminal del Ministerio Público, o sea, que lo vendía el acceso. Entonces, ¿cómo se ha utilizado Pegasus en República Dominicana? Es uno de los países de América Latina que ha comprado esta tecnología. Lo que ha dicho la empresa, y cuando usted lee, yo le invito a la gente que quiera tener más información, la periodista Carmen Aristegui ha publicado varias notas, pero también, y sobre todo, la revista Proceso, revista que es una revista de investigación periodística muy reconocida y respetada en México, con muchos años de trabajo y de responsabilidad en su ejercicio de periodismo. Y la revista Proceso ha publicado una serie de artículos que valdría la pena verificar, que ustedes lo vieran, los que tengan mayor interés. Entonces, parte de lo que está planteando es el modo en que los gobiernos han operado esta tecnología. Se sabe que en República Dominicana está, se dijo ya en el año 2019, lo publicó un periódico en Israel, lo reprodujo aquí en República Dominicana el periódico Listín Diario, y en estos días he conversado con fuentes cercanas a los organismos que tienen que bregar con estas cosas, que confirman que efectivamente al menos un Pegaso, que se sepa, al menos uno, está en República Dominicana y que está operativo. Entonces, eso es que la gente cuando entra al baño con el teléfono es cámara y audio. Cuando va a comer es cámara y audio. Ustedes se imaginan, es absolutamente todo, vulnera absolutamente todo. ¿Y quién recibe esa información? ¿Quién la tiene? En Estados Unidos, después de los atentados, por ejemplo, contra las Torres Gemelas, las medidas de seguridad y los trabajos de las agencias de seguridad fueron a una mesa y dijeron, mire, vamos a mejorar nuestro sistema de comunicación. Ahora, ¿para qué se usa este sistema? ¿A quién le sirve? Eso es lo importante. Y yo creo que vale la pena desde este programa sugerir y esperar de este gobierno que desde el Poder Ejecutivo, no puede ser otro, porque según lo que parece, República Dominicana siempre estuvo más vinculado a temas militares, por ejemplo. Ellos no lo venden a cualquiera. Ahora, ¿dónde están? ¿Cuántos se compraron? No es lo mismo, suele pasar aquí que se compre un aparato en un hospital y desaparece el aparato. Recientemente me enteraba de un aparato que se compró por un hospital y apareció en una clínica del pueblo. Yo creo que es hora de que ese tipo de cosas aquí se sancionen. Pero bueno, tú dices, bueno, es un aparato, daña la salud de la población. Pero esto es bueno que se determine cuáles son las normas con normas claras. Y en la medida de lo posible transparente, porque a todos nos conviene que al narcotráfico y al delito organizado, al crimen organizado, se le persiga y que los países tengan instrumentos. Ahora, lo que se está viendo en México es que eso no fue así. De hecho,
Michelle Bachelet, desde el Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, está pidiendo a los gobiernos poner reglas claras para el futuro, sancionar si hubo mal uso de esa tecnología y prescindir de inmediato de cualquier tipo de emisión que implique vulneración de derechos esenciales de la persona. Y a los empresarios, esto es un tema también que les importa, a todos, porque es que no puede ser, no nos podemos habituar a eso. Hay una información que teníamos ayer, Carolina, yo he compartido 2 notas con nuestra productora, una del Listín Diario y una del periódico Diario Libre, las últimas 2. El Son Nacional y Diario Libre. ¿Eh? Creo que el Nacional y Diario Libre. También está Nacional, sí, pero mandé una del Listín Diario ahora, o sea que tengo 3. Ahí está. Esa información tiene fecha 16 de mayo del 2009 y ustedes dirán, ¿y entonces para qué trae una noticia el 16 de mayo del 2009? No, porque esas son cosas de la vida que son circulares aquí. Ahí apresan a un sargento de la policía y a un civil o 2 civiles con armas y con drogas, dice, con 2 paquetes de coca y 3 pistolas. Eso fue en la avenida 27 de febrero, esquina Dr. Fernando de Filló, en la capital. Iban en una camioneta. ¿Ustedes saben a nombre de quién estaba la camioneta? Oh, de Equidermio. Equidernio, que algunos dicen Equidermio y otros Equidernio. Equidernio vi en la mención oficial, Balbuena Áqueda, quien luego se convertiría en el director del Distrito Municipal de Las Galeras. O sea, se convertiría en una autoridad. Es una cosa circular aquí, todo. No hay un caso aquí de extradición, de crimen que adquiera, digamos, relevancia pública. Usted puede tener esa paciencia, hagan ese ejercicio, siéntense y busquen en Google. Tan sencillo como eso. Y ahí usted va a encontrar siempre un antecedente público. Entonces, uno se pregunta cómo pudo ser. Equidenio era el dueño de ese vehículo involucrado. Posteriormente, entonces fue designado como director distrital. Entonces tiene un partido, porque eso es, o sea, hay un partido que sabe eso y termina, la historia termina y te pueden decir, no, pero claro, nunca ha sido condenado por nadie, porque eso es lo que suelen decir los partidos, no hubo proceso, y termina entonces después siendo pedido en extradición por los Estados Unidos. Ninguna de estas historias generalmente llega por sorpresa, ningún partido le sorprende. Usted lo pregunta, le dice, sorpresa, lo que se dice sorpresa sientes, no, bueno, ya, entonces los partidos, es una responsabilidad de los partidos. Solo decirlo porque cuando nos pusimos a buscar, siempre ocurre lo mismo, Carolina. Sí, y bueno, creo que nos tenemos que ir ya a la pausa, pues a las 7 tenemos pautada nuestra primera entrevista, que por cierto, Edith, cambiaremos el orden en ese sentido, porque iniciaremos con la entrevista al doctor Santiago Palacios, director del Instituto Palacios de Salud y Medicina de la Mujer de Madrid, España, presidente de la Fundación Española de la Mujer y Salud y Fundación Hispana de Osteoporosis y Enfermedad Metabólica Ósea. Naturalmente con él conversaremos acerca de varios temas que tienen que ver con la salud de la mujer, incluyendo el efecto de la vitamina D para combatir el COVID-19, algo que sobre todo al inicio de la pandemia escuchamos mucho. Muchas personas fuimos y compramos suplementos de vitamina D para compensar precisamente cualquier falta que pudiese haber que nos dejara en una situación de vulnerabilidad ante el COVID-19. Así que vamos a hablar de eso con él, un tema científicamente muy interesante cuando retornemos de la pausa.